Biblia nos aliente a través de su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, sino que delante de su palabra todo está desnudo y abierto. Porque su palabra es lámpara, dijo el salmista, es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy vamos a redescubrir la autoridad de la Biblia. Vamos a redescubrir el mensaje de redención que se encuentra en la Biblia. Y yo quiero que me acompañen, queridos hermanos, a orar. Padre, te damos gracias, Señor, no por lo que somos nosotros, Señor, sino por lo grande que tú eres, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y que la palabra pueda transformar nuestras vidas de gloria en gloria. Y que el mensaje del Evangelio penetre hacia nosotros y que cada día podamos ser más como Cristo y menos como el mundo. Señor, necesitamos ser santificados por tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Necesitamos ser limpiados de todos esos rudimentos mundanos y que tu palabra, Señor, quite, Señor, lo que no sea de tu agrado. Necesitamos transformarnos día tras día a través de tu Santo Espíritu. Guíanos a toda verdad. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén. Yo le invito, mis queridos hermanos, para que busquemos el profeta Isaías, a quien se le denomina el profeta mesiánico, el profeta evangélico, porque de todos los profetas de la Biblia es el que más menciona profecía de Cristo, del Mesías. Isaías capítulo 53, versículo 4 hasta el versículo 6. Repito, Isaías 53, versículo 4 hasta el versículo 6. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, presenta un cuadro, un retrato de cómo el Mesías prometido iba a ser sacrificado y cómo el Mesías prometido iba a tomar nuestra responsabilidad por el pecado. Y ese Mesías, ese niño que nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, era Dios encarnado en un hombre para salvar a los hombres. Ese Mesías, como dice Isaías capítulo 9 versículo 6, que era Dios, que Dios fuerte, ese que estaba en el pesebre allí, que nació bajo la condición más humilde que puede nacer un ser humano, era Dios encarnado en un hombre. Dios
puesto en un pesebre. Para los doctos, para los historiadores y científicos, para algunos de ellos, esto parece una locura. Esto no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios va a bajar del cielo, va a descender y se va a encarnar en un hombre, va a humanar y lo van a colocar en un pesebre? Ese niño era 100% Dios, 100% hombre. Ese niño era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y ese niño no se quedó frisado en su nacimiento. Él se desarrolló, creció. Y tanto en Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, que miran en conjunto la vida de Cristo, miran de manera unitaria la vida de Cristo, ellos abordan los tres elementos de una biografía. Ellos presentan el nacimiento de Cristo, presentan la vida de Cristo y la muerte de Cristo. Esos son los tres elementos de una biografía de un hombre ordinario. Pero Jesús fue un hombre extraordinario. Él era Dios. Él era 100% hombre, 100% Dios. Y Él fue un niño que nació para morir, pero para morir por nuestros pecados. Él fue crucificado. Y Mateo presenta a Jesús en su perspectiva sinóptica, presenta a Jesús como rey, como el rey de los judíos, porque su audiencia era una audiencia judía. En el caso de Lucas se enfoca más en su humanidad, hace más énfasis, aunque trata los otros temas que trata el evangelista Mateo, pero Lucas hace más énfasis en su humanidad, en su condición humana. Marcos lo presenta como siervo, hace más énfasis en un Jesús en servidumbre, en completa servidumbre. Entonces, en el caso de Juan, que no es sinóptico, pero que es un evangelio, Juan habla más de su deidad, de su divinidad, se enfoca más en su deidad. Y estos evangelistas dan un enfoque correcto acerca de Jesucristo. No se contradicen, ninguno se contradice. Cuentan los mismos episodios, pero de forma diferente. No hay contradicción. Puede haber una aparente contradicción, pero tiene su explicación, de manera histórica y de manera teológica. Entonces, en el caso de los evangelios y de una persona ordinaria, nuestra biografía se compone regularmente se compone de tres elementos: nacimiento, vida y muerte. En el caso de Cristo, al ser Dios entre los hombres, para establecer la paz entre Dios y los hombres, en el caso de Cristo, la biografía de Cristo se compone de 5 elementos. En primer lugar, el primer elemento es nacimiento. Él nació, ¿verdad? Pero se desarrolló, no se quedó en su nacimiento. La historia de la redención de la humanidad no se quedó en su nacimiento. Él fue creciendo. En estatura fue creciendo. En paz con Dios y con los hombres fue creciendo. En sabiduría Jesús fue creciendo. Y después lo observamos en su ministerio público. Lo observamos a los 12 años también, predicando el evangelio y discutiendo con los doctores de la ley, con los fariseos, los escribas, los esenios, debatiendo con ellos por su gran sabiduría que tenía Cristo siendo Dios. Y luego lo observamos empezando su ministerio público. Y Jesús, durante su ministerio público, abarcó muchas regiones de Jerusalén. Predicó a diestra y a siniestra, sanando, ayudando a diferentes personas. Pero fue crucificado
a la edad de 33 años. Él no se quedó en el pesebre. Él fue en un proceso de desarrollo biológico, igual que nuestro desarrollo biológico. No se quedó frisado en el pesebre, porque la misión de Cristo era venir a buscar lo que se había perdido. Y sigue siendo la misión de Cristo. La misión de Cristo no fue quedarse frisado en un nacimiento. Y el nacimiento es un hecho trascendental, un hecho único, incomparable. Pero Él no se quedó en el nacimiento. Él vino a redimirnos de nuestros pecados, a salvarnos de nuestra maldad, a limpiarnos. Entonces la biografía de Jesús no solamente se queda en la muerte, sino que Jesús fue sepultado. Y como Él prometió, y prometieron los profetas, Él resucitó al tercer día. Y déjenme decirle algo. La resurrección de Cristo es el hecho más importante del Evangelio, de todo el Evangelio. Te voy a decir por qué. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, y somos hallados falsos testigos. Entonces, si la resurrección de Cristo no tiene sentido estar aquí sentado. Lo que le da valor y sentido a la iglesia es que sabemos de manera histórica, por la palabra de Dios y por historiadores, que Él resucitó. Y es un hecho único, incomparable, y es la médula del Evangelio. Todo el Evangelio se sostiene en la resurrección de Cristo. Y no solamente resucitó, sino que ascendió al cielo y vuelve. Amén. Y lo creemos que vuelve. Amén. Ustedes ven que no se quedó en el nacimiento. Él muere, nace, muere y resucita. Ese es el contenido del Evangelio. Pablo dice en un texto, Primera de Corintios, creo que Segunda de Corintios 15 o Primera de Corintios 15, él dice que el Evangelio es, si ustedes sostienen esta palabra son salvos, si no, dice Pablo, ustedes han creído en vano. Y dice allí Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Ese es el Evangelio, y ascendió al cielo. Ese es el Evangelio. Y la resurrección es la parte más importante del Evangelio, donde se sostiene toda la palabra de Dios. Fíjense que todos los líderes, como Alejandro Magno, Nerón, por ejemplo, Winston Churchill, Hitler, entre otros líderes, murieron y no resucitaron. Jesús tiene la particularidad de las particularidades. Él resucitó. Porque Él era Dios encarnado en un hombre para salvar a los hombres. Y nosotros, dentro de este asunto de celebración de la Navidad, debemos de mantenernos claros de predicar el Evangelio a toda criatura. Fuimos llamados a ser discípulos, ir por todas las naciones. No es que vengan a nosotros, si bien los recibimos y le predicamos, pero el mensaje es ir. Un verbo imperativo, una orden, no es una opción. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nuestra misión dentro de esta Navidad, que ya tradicionalmente estamos envueltos en ella, ¿verdad? Debemos de mantenernos firmes en la palabra de Dios, predicando el Evangelio tal y como ha sido enseñado. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Así que si la palabra de Dios nos está corrigiendo ahora, o nos está corrigiendo la palabra de Dios, es útil para eso también.
Así que la palabra de Dios es única. Es la autoridad de Dios. Es única. No hay libro como la Biblia. No lo hay. No hay libro como la Biblia. Un libro que fue escrito alrededor de 1600 años por más de 40 autores. Y autores que eran de diferentes clases sociales. Agricultores. Algunos hacían tiendas como el apóstol Pablo. Lucas era médico, entre otros. Y ninguno de esos autores que escribieron a lo largo de 1600 años tuvieron contradicción. Eso fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia contiene palabra divina, palabra de salvación. Fíjense lo que dice Isaías, el profeta mesiánico. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él cargó nuestra responsabilidad por el pecado. Ahí está el verdadero sentido de la Navidad, de ese niño en el pesebre. Él cargó la responsabilidad que nosotros debíamos de asumir. Él asumió por nosotros. Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Y no podíamos pagar. Era imposible que nosotros pagáramos esa deuda. Una deuda adquirida en Adán y Eva con la entrada del pecado en el mundo. Y Cristo asumió nuestra responsabilidad por el pecado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Mira, toda la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros, toda la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros por nuestra culpa, por el pecado, cayó sobre el Hijo. Por eso clama en la cruz y dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Salmo 22. Una de sus palabras clamadas en la cruz, pronunciada en la cruz. ¿Por qué me ha desamparado? Toda la ira de Dios en ese momento, toda la copa de la ira de Dios se estaba vaciando sobre Jesús. Se vació de manera total. Él asumió toda la ira de Dios. Él la absorbió, la absolvió. Fue absorbida por Cristo. Y en la cruz Cristo tomó todos los pasos necesarios para que yo esté hoy 100% a nuestro favor y no en contra. Porque Él asumió nuestra responsabilidad. Y voy a hacer un poco de alusión también a esa escena del huerto de Getsemaní. Jesús estaba orando con sus discípulos. Ya Él sabía que la hora estaba cerca. Los discípulos, en el caso de Pedro y los demás discípulos, no pudieron velar con Él ni una hora. La debilidad humana lo venció. Jesús le dice: usted no ha podido velar conmigo ni siquiera una hora. Lo que nos pasa a todos. Nos cansamos y no le prestamos atención al Maestro. Entonces Jesús en ese momento, según Lucas, dice que su sudor salía mezclado con sangre. Su sudor. Y Jesús en el huerto de Getsemaní estaba padeciendo, según la ciencia médica, un trastorno de la piel que se llama la hematidrosis. La hematidrosis solo ocurre
cuando una persona se encuentra en un nivel elevado de estrés, de ansiedad y de debilidad. Eso ocurre porque los vasos sanguíneos de las capas del epidermis se dilatan y se contraen hasta llegar a romperse, produciendo una hemorragia. Entonces, al dilatarse, sale el sudor mezclado con sangre. Antes de la crucifixión, el estado de Cristo era grave, posiblemente crítico, dicen algunos científicos. O sea, que la piel de Cristo quedó sensible a los golpes. De cualquier golpe que él recibió o recibiera, se iba a desprender la piel instantáneamente. Entonces, cuando pensamos en la cruz era reservada para los hombres más bajos en la sociedad, los delincuentes, la persona que no tenía ningún valor jurídico, ni moral, ni ético. La cruz era una muerte, o es una muerte cruel, la más cruel. Y Él asumió nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Dice la Biblia que le pusieron una corona de espina y le iban golpeando por la cabeza como una caña, y esa corona de espina iba penetrando lentamente. Y algunos cientistas, algunos médicos dicen que posiblemente esto le afectó al cerebro, y esa sangre iba brotando lentamente de su rostro. Y también observamos que le dieron 40 latigazos menos uno, con el látigo que le dieron a Jesucristo. Le llamaban los romanos, los soldados romanos, el punta de gato. Ese látigo tenía mancuerna en la punta, tenía vidrios, entre otros objetos afilados, que cuando con esa piel sensible por la hematidrosis, por ese trastorno, le iban arrancando la piel totalmente. Al tener la piel sensible. Y observamos también que fue escupido. Lo obligaron a cargar la cruz. Observamos también que para ellos verificar si él estaba muerto, le clavaron una lanza. Ese centurión romano le clavó una lanza. Según dice que la lanza le pudo penetrar en el tórax, por eso salió agua, o sea, al mismo tiempo, instantáneamente. Según dice que le pudo penetrar los órganos y romperle los órganos. Pero era una lanza grande, hermano, una lanza bastante grande. Y todo eso lo asumió Él por nosotros. Ahí está el verdadero sentido de la Navidad. Disfrutemos este tiempo en familia. Disfrutemos de la comida, de todo lo que se haga, pero siempre haciendo hincapié en el sentido de la Navidad. Y el sentido es Cristo, solo Cristo. Cristo es el centro de todo. Fuera de Él no hay nada. Nosotros no podemos hacer nada fuera de Él. Entonces, tenemos que redescubrir el verdadero sentido de la Navidad. Redescubrir que cuando entendemos que ese niño, como magistralmente lo decía nuestra hermana Francia aquí el domingo, ese niño era Dios fuerte, príncipe de paz, consejero. Él no se quedó en la niñez. Tuvo un proceso biológico de desarrollo igual que nosotros. Y fue un niño que nació para morir. Fue un niño que nació para morir.
para morir por nuestros pecados. Así que Él asumió todo por nosotros. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y no enmudeció. Y fíjense lo que dice el versículo 10 de Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová fue quien quebrantó a Jesús. Fue Dios de manera voluntaria que descargó toda su ira sobre Jesús. Y Jesús absorbió esa ira, nos libró de esa ira. Y hoy en día dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por una razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Dios entregó a su Hijo en sacrificio. Ese niño que estaba en el pesebre en Belén de Judea, el día del rey Herodes, lo entregó Dios. Dios se encarnó, como dice Filipenses capítulo 2 versículos 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, hermano, estando en la condición de hombre, se humilló. Aleluya. Hasta lo sumo. Se humilló. Adoremos a Dios. Dios se ha pasado de bueno con nosotros. Amén. Así es. Él es rico. Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos un Padre que es rico en misericordia. Dice que fuera pobre, pero Él es rico en misericordia. Es millonario. Amén. Es más que millonario. Es infinitamente millonario, porque Él es rico en misericordia. Así es. Aleluya. Pero si Él fuera pobre, en un caso hipotético, una suposición, y si Él fuera pobre, pero gracias que Él es rico y lo alabamos y lo bendecimos, porque en vez de estar condenados, somos salvos por Él, por medio de Él. Y la Biblia dice, hermano, que Él es la imagen misma de su sustancia, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, abajo, en la tierra, todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Todo lo que existe es de Dios, y debemos de rendirle gloria y honor a Dios, pero no por lo que somos nosotros, sino por lo grande que Él es y por lo que Él hizo por nosotros. Él se ha pasado de bueno. En buen dominicano, se ha pasado de bueno. Esa es su naturaleza. Él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué Cristo vino a morir? Por nuestros pecados. Uno dice, se escucha muy natural, eso se escucha sencillo. ¿Por qué Cristo vino a morir? Por nuestros pecados. Pero si no entendiera la complejidad de ese concepto, de que nosotros estábamos condenados, todos estábamos condenados, condenados, no teníamos solución, pero Dios en su soberanía ideó un plan en su soberanía. Siempre ese plan estuvo en la mente de Dios, plan eterno de redención. El Espíritu Santo
Dios envía a su Hijo a cumplir el plan. Entonces el Espíritu Santo lo aplica en nuestro corazón, ese plan que Dios elaboró. Pero el verdadero sentido es Cristo. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Yo quiero decir también, ya para añadir unas cosas, y es que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni un 26, ni un 27. No hay datos históricos que comprueben eso. No hay datos históricos que lo comprueben. Según se dice, en el caso de los pastores, en el libro de Jeremiah, Celebración, él dice que los pastores no acostumbraban a salir en esa fecha, en invierno, en esta fecha, sino que ellos estaban acostumbrados en otoño, en verano. Entonces, como ellos estaban acostumbrados en otoño o en verano, es una imposibilidad de manera histórica. Y puedo seguir citando otros libros que demuestran que él no nació, en esta fecha. Pero ¿qué le digo? Con esto muchos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, en el caso de los tres titanes de la Reforma, Martín Lutero, Zwingli, Juan Calvino. Para Martín Lutero, él predicaba sobre la Navidad, y Martín Lutero la celebraba la Navidad. Martín Lutero. En el caso de Zwingli, él decía, no podemos celebrar nada que no esté en la Biblia, que no sea un mandamiento en la Biblia. En el caso de Juan Calvino decía que la iglesia debe de tomar la decisión de celebrar o no celebrar la Navidad. Fíjense qué cosa, los tres titanes de la Reforma, Martín Lutero, Zwingli y Juan Calvino, no estaban de acuerdo en esto. Lo que nosotros debemos de estar de acuerdo todo es en que Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. No importa el festejo que esté, Jesús debe ser el centro. Amén. Y saber que Él no solamente nació, sino que resucitó. Y hoy está a la diestra de la majestad en las alturas. Oremos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos.